Bienvenidos aquí a Línea Directa, al grano, como dicen allá en nuestro pueblo, al grano. ¿Cuánto es el deseo de sembrar otra, otra narrativa del PRIAN, de que el gobierno de Andrés Manuel y el de la doctora Sheinbaum es un gobierno autoritario y además represivo? ¿Cuánto no han hecho por mentir para que los mexicanos se puedan tragar la píldora y poder definir que esos dos presidentes de la Cuarta Transformación son autoritarios y son represores? Pues nada, miren nada más, en los 8 años, 6 del presidente Andrés Manuel y casi 2 años de la presidenta Sheinbaum, en los 6 años, ni un acto de represión, al contrario, respeto absoluto, ¿verdad?, a las manifestaciones. Siempre recomendando que sean tranquilas, que no hagan daño, y a pesar de que muchas de las manifestaciones últimamente han hecho mucho daño a la ciudadanía, a pesar de ello no existe ningún acto de represión. Pero entonces, como hemos platicado en otras ocasiones, prácticamente ellos como que no se pueden ver en el espejo para entender que son ellos los que fueron autoritarios y los que fueron represores. Ellos son los que tienen en su espalda los más bochornosos crímenes en contra de los ciudadanos, campesinos, estudiantes, médicos, enfermeras, agricultores, etcétera y etcétera. Pero quieren que la gente lo olvide. Pero aquí en Línea Directa no los vamos a olvidar. Los vamos a recordar una vez más. Encontramos en las redes sociales una lista de crímenes, ahora sí que de lesa humanidad, que el PRI prácticamente ha realizado. Ahorita no estamos metiendo al PAN como tal. Al PAN también le tenemos en sus 2 sexenios, solo 2 sexenios, una lista también brutal. Pero vean ustedes nada más esto, miren. En primer lugar, aquí tenemos que ver la matanza de Tlatelolco, aquella matanza que se realizó en 1968, no se olvida, como es la consigna, no se olvida el 2 de octubre del 68, en el que los granaderos y guardias blancas entraron a la Plaza de las Tres Culturas allá en Tlatelolco y allí asesinaron a un número nunca determinado, pero que se calcula en algunos casos conservadores que estos ascendieron a más de 250 personas que masacraron en ese mitin que se estaba realizando frente al edificio de Chihuahua, allí en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. ¿Y qué vamos a decir del halconazo de Corpus Christi, que fue realizado el 10 de junio de 1971, donde también allí hablan de una cuarentena de estudiantes y de civiles que fueron asesinados con las Fuerzas Armadas de los halcones, aquella tenebrosa policía que como que su misión era matar, punto, matar, pero matar a la gente que protestaba. ¿Y acaso no podemos recordar la guerra sucia entre 1960 y 1980? Solo el PRD en ese tiempo, sumaron más de 500 afiliados perredistas que fueron asesinados en esto. Solo el PRD, pero sumado toda esa guerra sucia, ascienden a más de 1000 personas que fueron asesinadas por el PRI. Y la matanza de Aguas Blancas, ¿qué podemos decir de ellos? En 1995, y la de Acteal la pueden recordar, que si bien no fue la policía estatal o la policía federal, pero las guardias blancas que existían en esa zona, en esa época del año de 1995, pues prácticamente lo han de recordar, que fue justamente lo que podemos decir como
el mirar, callar como gobierno y hagan lo que quieran. Por eso se le atribuye al PRI esto. Y la masacre del Charco, que fue terrible también. Muchos campesinos que iban a una manifestación fueron prácticamente masacrados, pero masacrados de verdad por la policía federal, la policía estatal. ¿Y qué podemos decir la masacre del Bosque? Para aquellos que no son de Chiapas, el Bosque es una zona que se encuentra en la región Zoque del estado de Chiapas, una de las 13 lenguas autóctonas que existen en el estado de Chiapas, y que resulta que allí en el Bosque Ichabajebal, que no lo menciona aquí, pero que también fue allí, entró la policía estatal con consigna del gobierno del estado y también con el solapamiento del gobierno federal a masacrar a la población que estaba inconforme con una serie de decisiones que el gobierno del estado había hecho en esta zona del Bosque. Y la masacre del Tigre en Coahuila, que fue terrible también, fue con gente inocente que no tenía nada que ver allá, pero como no querían que quedara indicios de alguien que haya visto todo, los masacraron también. Eran civiles, vaya, civiles. Y la masacre de Cadereyta y los ejecutados de Tlatlaya, y el caso de Ayotzinapa, que tanto ha dado que dar, y que por cierto, Ayotzinapa, que fue un crimen de lesa humanidad en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que además quisieron esconder toda aquella porquería que había hecho el Estado, porque esos son crímenes de Estado, y resulta que viene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y empieza a tratar de hacer justicia investigando y han salido a la luz pública pues una serie de situaciones que el gobierno propició para la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Bueno, estos desaparecidos, por cierto, que ahorita están reclamando a pesar de los avances y esfuerzos que se han hecho y que no se ha podido más, pero que no se deja de insistir. Ahora resulta que están en contra del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como que si ella hubiera propiciado, o los gobiernos de la Cuarta Transformación hubieran propiciado este terrible crimen contra los estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Iguala, Guerrero. ¿Y qué podemos decir de la masacre de Apatzingán y la de Tanguaco y la de Salvador Atenco en 2015 y 2006, 16 sucesivamente? ¿Qué podemos decir de ellos? Atenco fue con Peña Nieto siendo gobernador y Fox siendo presidente de la República, pero Peña Nieto era gobernador priista del Estado de México y realizó también una masacre con los pobladores de Atenco por oponerse a entregar sus tierras para que se construyera allí. Desde entonces, 2006, se construyera un aeropuerto que era, digamos, el proyecto de esa época, de ese tiempo. Y este proyecto pues siguió persistiendo, ya no, después de la masacre ya no se siguió insistiendo, pero recuerden que se insistió nuevamente siendo presidente Enrique Peña Nieto, y que creen que con Enrique Peña Nieto pues prácticamente llegó Andrés Manuel López Obrador y canceló una obra fastuosa que pues prácticamente está comprobado que en los años sucesivos se ha inundado esa zona, como es lógico. Es un lago, era un lago y sigue siendo un lago. Y hay un dicho, un proverbio muy mexicano que dice que las aguas reconocen su lugar de origen, y las reconocen. Por eso cuando hay desviaciones de ríos por construcciones, llega un momento en que el río reconoce su cauce original. Lo mismo es allá en el lago de Texcoco. El lago de Texcoco reconoce su estanque original,
y que resulta que ese estanque original allí iban a plantear o a plantar o a construir un aeropuerto que por todos los visos que se le vea, un aeropuerto inoperante totalmente. Mis amigos, mis amigas, una pequeña probadita de todo lo que hizo el PRI en contra del pueblo, en contra del gobierno. Esos sí fueron autoritarios, esos sí fueron represores, esos sí fueron gobiernos en contra del pueblo, esos sí fueron saqueadores, esos sí fueron todo lo que Alito Moreno y todo el preanismo y todo ese conglomerado de la derecha facciosa y ultraderecha facciosa quieren hacerle creer al pueblo de México, sembrando una narrativa que no más no. Y cada vez se va descubriendo sus mentiras y cada vez se van quedando desnudos de cualquier argumento que tomen para sembrar esas ideas. Mis amigos y amigas, hasta aquí los dejamos y les quiero decir que para nosotros el mejor regalo que nos pueden hacer a este esfuerzo es el like, es compartirlo o es suscribirse, porque nosotros vamos a seguir luchando por la cuarta transformación y en contra de esos gobiernos neoliberales que tanto daño le han hecho a nuestra nación, a nuestro pueblo. Si ustedes nos lo permiten, nos vemos en el siguiente video de Víctor Ancheita OFC, Línea Directa.